Bueno, hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta lección 4, que corresponde al capítulo número 12. Nosotros, cuando habíamos estudiado la introducción del libro de Números, habíamos dicho que Números era un libro que, si bien habla de un censo del pueblo, pero está repleto de rebeldías y de desobediencias. Nosotros la semana pasada aprendimos en el caso en que ahora siempre el pueblo de Israel que salió de Egipto estaban rebeldes contra Dios. Siempre protestaban, siempre murmuraban, decían que tenían hambre, que tenían ese afán y codicia, y siempre que se quejaban contra Dios y siempre no hacía esa voluntad de Dios. Hasta que después Dios los castiga, primero les hace ver cuáles son sus faltas y cuál debería ser su postura para poder llegar a la tierra prometida, porque con esa rebeldía no van a llegar. Antes que lleguen a la tierra prometida van a ser derrotados por los enemigos y van a ser aniquilados. Dios sabía muy bien, por eso Dios pone manos estrictas sobre ellos para que se disciplinen, aprendan acerca de la voluntad de Dios y para que sigan la voluntad de Dios, porque esa es la manera que Dios tiene planeado para bendecir la vida del pueblo de Israel. Bueno, hoy en la segunda parte que corresponde al capítulo 12 también vemos una rebeldía. Pero si la semana pasada fue una rebeldía a nivel del pueblo en general, hoy va a haber una rebeldía a nivel del liderazgo, de los líderes de Israel. Entonces se trata de eso. Haciendo un poco de memoria, la semana pasada vimos que ellos se habían ido al desierto de Parán, donde estuvo toda esa protesta y la queja, donde Dios le ha hecho llover codornices. Luego, después de la muerte de esas personas que protestaron, luego ellos retrocedieron, ¿se acuerdan? Y terminaron, después de sepultar a los que murieron, regresan nuevamente, Dios mueve su nube y los guía hasta un lugar donde sea un poco más apto para estar, para un descanso, que es el lugar llamado Hazerot. Entonces, en ese lugar de Hazerot está ocurriendo esto, el capítulo 12. Entonces, voy a pedirle al pastor Rafael, por favor, que nos lea un poco la pregunta número 1 y su respuesta, por favor. ¿Por qué causa Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés? Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Amén. Bueno, aquí si ustedes ven que Aarón y Miriam, principalmente Miriam, por eso se nombró a Miriam antes que Aarón, ellos empezaron a murmurar contra Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Bueno, aquí la nueva versión internacional tradujo como una mujer egipcia, pero la verdadera palabra original en hebreo, ahí decía, había tomado por esposa a una cusita. Cusita es una mujer oriunda de la zona de Cus. Es decir, Cus, aquí como dice aquí, la palabra Cus, es un lugar que actualmente es Etiopía. Si ustedes recuerdan la geografía, es una zona, Etiopía queda al noreste de África, al sur de Egipto. Por lo tanto, esa zona estaba bastante cerca de Egipto y se caracterizaba que la gente de esa zona tenía una piel morena. Por lo tanto, la Biblia no aclara exactamente quién es esta mujer. Solo dice que es una cusita, que es una mujer de Cus. Y debido a que a lo mejor esta mujer de Cus, de piel morena, había sido esclavizada en Egipto y luego cuando salieron los israelitas, salió esta mujer también junto con ellos liberado, porque se acuerdan que no solamente salieron los israelitas, habían salido mucha gente de todo tipo de razas y una de ellos era Cusita. Por lo tanto, aquí la Biblia la tradujo como una mujer egipcia, pero hay que tomarlo un poco entre comillas, no es egipcia, sino es una mujer de piel morena de la zona oriunda de Cus, que hoy actualmente es Etiopía, al noreste de África. Debido a que la Biblia no aclara quién es esta mujer, existen dos tipos de conjeturas. La gente piensa, los teólogos piensan de dos maneras. Primera posibilidad es que esta mujer que esté hablando aquí, la mujer de Cus o de egipcia, que fuera Séfora. Entonces, está diciendo que
puede pensarse que Miriam y Aarón está criticando a Moisés por haberse casado con una mujer piel morena. Por lo tanto, en algunos dibujos ustedes van a ver que dibujan a Séfora como una mujer morena. Es debido a esto. Miriam y Aarón se está quejando porque Moisés se había contraído matrimonio con Séfora, que era egipcia. Por ejemplo, esa es una conjetura, es una posibilidad. Por eso piensa que Séfora puede ser una mujer cusita. Esa es una alternativa. Y la otra es que realmente no se está hablando aquí de Séfora, sino está hablando de otra mujer. ¿Por qué? Porque posiblemente ya a esta altura Séfora ya había fallecido. Por lo tanto, debido a que falleció su esposa, Moisés volvió a casarse y esta vez tomó como esposa a una mujer morena que había salido junto con ellos. Viendo estas dos posturas, la que cierra con el contexto de la narración bíblica, le da más peso a esta segunda conjetura de que posiblemente sea en el momento en el cual haya muerto Séfora y que nuevamente Moisés se haya casado. Pues si ustedes buscan este tema, el versículo 1 en internet, van a encontrar esas dos posturas. Pero debido a estas siguientes razones que le voy a aclarar, yo también le doy más peso a esta segunda alternativa de que realmente se haya casado con una nueva mujer. Porque, primeramente, esta postura, la segunda, encuadra mucho más con el contexto, ya que no tendría sentido de que si Aarón y Miriam empezara a criticar a Moisés por Séfora, porque ese casamiento ya había ocurrido más de 40 años antes. ¿Y por qué recién después de 40 años estaría ellos criticando ese casamiento? Por eso, según el tiempo, no cerraría. Por eso no se refiere a Séfora. Y además, si nosotros vemos en este versículo 1, en su versión original se repite dos veces de que Moisés se había contraído matrimonio por esposa a una cusita. Y debido a que Moisés había tomado por esposa a la cusita, Miriam y Aarón empezaron a murmurar y a criticar contra él. Por ese motivo, aquí lo que tiene más sentido es que Moisés se haya contraído matrimonio con una cusita. Lo cual da a suponer de que entonces su esposa original, Séfora, ya hubiese fallecido. Porque si no hubiese fallecido, eso sería un adulterio, lo cual para un líder como Moisés sería imposible de aceptar. Por eso se supone que esto se trata de un nuevo casamiento porque su esposa Séfora ya había fallecido. Además, otras fuentes tradicionales del judaísmo también ratifican eso. Ellos también creen que fue un segundo casamiento. Bueno, por lo tanto, es más razonable tomar que esto fue un segundo suceso, que tomó una nueva mujer. Bueno, empieza entonces Aarón y Miriam a criticar a Moisés por haberse casado con una mujer morena, extranjera, por cierto, y no judía, no israelita. Entonces puede ser la causa porque en ese momento ustedes saben que los israelitas tenían esa noción de que nosotros somos el pueblo de Dios, solamente Israel es el pueblo elegido de Dios y todos los demás extranjeros son gentiles, no son elegidos, son dignos de la ira y la condena de Dios y solamente el pueblo de Israel es el pueblo salvo y elegido de Dios. Bueno, ese pensamiento les hace criticar de que Moisés se haya casado con una extranjera. Pero de hecho, Moisés siempre fue abierto a eso, porque él venía con una educación de Egipto, de un imperio más abierto, más cosmopolita. Y fíjense, de hecho, Moisés se fue a casar con una medianita. Midian también es un pueblo extranjero y no judío, pero ya había contraído matrimonio con ellos. Es decir, Moisés no tenía tanto drama en casarse con extranjeros que no fueran israelitas. Bueno, uno puede pensar, ¿por qué debe criticar? ¿Por qué esta mujer es de tez morena? ¿Que es una discriminación? No, es para entender que en ese momento la cultura o la ideología religiosa de los judíos era que debían contraer matrimonio solamente con sus connacionales para llevar
la voluntad y la palabra de Dios, porque el casarse con otros significa ser impuros como un pueblo de Dios. Pero en realidad no es así hoy día, ¿no es cierto? Para Dios la pureza no está en su apariencia, no importa de qué país sea, sino desde siempre para Dios la pureza estaba en el corazón de ser puros. El pueblo de Dios es aquel que obedece a la palabra de Dios sin importar el color de piel, sin importar la nacionalidad, sin importar de dónde venga, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, hoy día todos nosotros, siendo gentiles, también somos hijos de Dios porque nosotros creemos en la palabra de Dios y obedecemos a la palabra de Dios. Bueno, aquí lo más importante no es quién es la nueva esposa de Moisés, sino aquí el punto es que estén discutiendo y estén murmurando contra la autoridad de Moisés. Ese es el punto. Por eso la Biblia no aclara muy bien y ni le importa aclarar aquí quién es esta mujer egipcia, ni siquiera aparece su nombre, pero sí lo que importa, lo que quiere decir la Biblia en este capítulo es acerca de la rebeldía y la protesta o el reto de Miriam y de Aarón contra la autoridad de Moisés. Bueno, por lo tanto, el punto aquí no es con quién Moisés se haya casado, sino el hecho de murmurar contra este líder que es siervo de Dios. Y el de murmurar contra el líder siervo de Dios es también murmurar contra Dios, contra la voluntad de Dios, ¿cierto? Vamos a continuar con la pregunta número 1 siguiente. Hermana Aileen de Tuxtla, por favor. ¿Cómo era la postura de ellos ante Moisés? 2. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos han hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Primeramente, el que ha comenzado aparentemente con esta murmuración o esta rebeldía o este reto había sido Miriam, porque menciona a Miriam en primer lugar y después a Aarón en segundo lugar. Lo más importante es que en el texto original en hebreo de este versículo parece ser Miriam, porque el verbo utilizado en hebreo de haber murmurado, que es la palabra tedaber, está conjugado en femenino. Por lo tanto, que el que había murmurado era una mujer, lo cual en este caso es Miriam. Por lo tanto, parecería que Aarón simplemente la acompañó, estuvo a su lado nada más, pero no fue activamente el que protestó contra Moisés, sino fue más Miriam la que protestó contra Moisés. Por lo tanto, además vemos que la que fue realmente castigada después, vamos a ver, por la lepra, por Dios, fue Miriam solamente y no Aarón. Pues basado en todos estos factores y hechos, podemos saber de que en realidad el que aquí se había movido esta protesta, el que había iniciado, fue Miriam. ¿Se acuerdan quién era Miriam? Miriam es la hermana mayor, o sea, más grande que Moisés. Y el papel de Miriam en esta historia fue el de salvar a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés era todavía bebé? Y todos lo querían tirar al río Nilo para matarlo, pero Miriam fue la que estuvo un poco viendo, dejándolo allí en una canasta en el río Nilo. Y si nosotros vemos, ella es la que ayudó a que este bebé fuera recogida por la princesa de Egipto, por la hija del faraón, y también que tuviese entonces como madre para amamantar a su mamá, realmente la madre biológica, Jocabed, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos en Éxodo 15:20, luego del cruce del Mar Rojo, ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel llega al otro lado del Mar Rojo, sanos y salvos, y ven entre sus ojos el enemigo del ejército egipcio es totalmente aniquilado por el poder de Dios en el Mar Rojo y es sepultado en las aguas del Mar Rojo, ellos realmente quedan asombrados y después festejan ese triunfo por el poder de Dios y por esa salvación que Dios les ha regalado a ellos sin sus propios esfuerzos. Entonces ellos en esa noche empiezan a danzar y a bailar y a alabar a Dios a través de sus alabanzas. Y en Éxodo 15:20 habla que en ese momento la que lideró un poco esa danza y la alabanza fue la profetisa Miriam, dice. Por lo tanto,
Miriam cumplía un papel importante, una figura importante como profetisa también dentro de la comunidad. Y fíjense que la primera profetisa, una mujer profeta del cual la Biblia habla. Por lo tanto, el papel de Miriam también era importante en esta obra de salvar al pueblo y llevar a la tierra prometida. Por lo que podemos saber a través de todo esto que ella ciertamente era un líder y colaboraba con la misión de Moisés de llevar al pueblo a la tierra prometida. Si nosotros vemos también, Aarón cumplió también un papel importante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que él también acompañó a Moisés ante el faraón para declarar y transmitir el mensaje de Dios de dejar liberar al pueblo de Israel? Por lo tanto, el papel que Aarón cumplió fue un papel muy importante en esa obra de Dios de salvar al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel mira a Aarón y a Miriam también como unos líderes importantes, asistentes, colaboradores de Moisés. Por lo tanto, su figura también era tan importante ante los ojos de los israelitas. Por lo tanto, Miriam está criticando a Moisés por su casamiento con una mujer morena extranjera, ya que creía que solo los israelitas era el pueblo elegido por Dios y tomaba una postura de rebeldía y de reto contra la autoridad del líder de Moisés. Usted sabe muy bien que Dios no prohíbe el casamiento con los gentiles, ya que lo que Dios quiere procurar es la pureza espiritual en adorar a Dios y no en la pureza de la raza, del linaje, sino en la pureza del corazón, del espíritu, en obedecer la palabra de Dios. Por eso, si ustedes ven que cuando Dios le da mandamientos de cumplimiento del Shabbat o de cumplimiento de las Pascuas, Dios le da tanto para los israelitas y también para los extranjeros por igual. Por lo tanto, esas palabras de Dios, esos mandamientos de Dios estaban dados tanto a los israelitas como a los extranjeros. Por lo tanto, Dios no ha discriminado desde la antigüedad a los extranjeros, no los ha segregado para nada, sino Dios los ha también tratado de igual manera. Por eso la gente de los israelitas hoy día, el de pensar que solamente ellos son el único pueblo de Dios y que ellos sean los únicos que van a ser salvos, también es una equivocación de la voluntad de Dios. De hecho, Jesús también sabe que estuvo en su ministerio yendo a lugares extranjeros, como se acuerdan a Tiro y Sidón, esos lugares, y también Jesús sanó a esa gente. La misma mujer que estuvo en Tiro y Sidón, la viuda, también había sido bendecida, su hija había sido endemoniada y Jesús la sanó. En fin, todo Jesús consideró igual. Y además podemos saber que Dios envió a Pablo para que fuera el predicador del evangelio a los gentiles. Por lo tanto, Dios siempre tuvo en mira no solamente a los israelitas, sino al mundo en general, porque todo el mundo es creación a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Miriam está criticando a Moisés, está retando contra la autoridad del líder de Moisés. Y aquí la pregunta número 3. Samuel, por favor, con esta pregunta entonces. ¿Cómo era la humildad de Moisés al ver esto? ¿Cuál era el motivo real de que ellos hayan murmurado contra Moisés? A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Bueno, ¿por qué creen que de repente Moisés escribe aquí sobre sí mismo que él era muy humilde y más humilde que cualquier otro ser sobre la tierra, que otra persona sobre la tierra? Aquí la humildad de Moisés se refiere a que él no se ha enfrentado contra Aarón y Miriam, sino que fue paciente, no peleó contra ellos, no discutió contra ellos, sino esperó pacientemente a que Dios fuera quien juzgara entre ellos. A esto se le llama humildad. La humildad no es simplemente de rebajarse. La humildad es dejar la voluntad de uno atrás y esperar la voluntad de Dios que se haga realidad. A eso se le llama humildad. Una palabra clave de la lección de hoy es esta humildad de Moisés. Y tenemos que empezar a entender qué significa esta humildad, redefinir, de acuerdo a la palabra de Dios, la humildad. Debemos ser hombres de fe. Y los hombres de fe
no resuelve conflictos humanamente a su manera, sino ora a Dios pidiendo su intervención para superar ese problema. Y esto se llama verdaderamente humildad. La humildad en la Biblia es dejar atrás todos mis pensamientos, mis planes, y depositar nuestra fe en Dios y esperar su intervención pacientemente, que Él empieza a actuar sobre mi vida. Eso es humildad. Por lo tanto, sabemos que Moisés fue un hombre así, quien dejó atrás su voluntad, porque él podía haber luchado y discutido contra Miriam y Aarón. Él no lo hizo. Por lo tanto, él se cayó, no peleó, sino oró a Dios y pidió que Dios fuera el que hiciera su voluntad sobre nuestra vida. Esperó la voluntad de Dios. Eso es la humildad del cual habla la Biblia. Por lo tanto, la definición de la humildad es, nuevamente, recuerden que la humildad en la Biblia es dejar atrás mis pensamientos y depositar únicamente nuestra fe en Dios y esperar su intervención pacientemente, con esperanza. Eso es la humildad del cual habla la Biblia. Y Dios quiere que todos seamos humildes, que esperemos en la voluntad de Dios. Moisés no era un hombre de elocuencia. Si usted recuerda, no era bueno en hablar, no hablaba con facilidad, decía en Éxodo 4:10. Por lo tanto, si bien era un líder, no era un hombre perfecto. Sabemos que nadie es perfecto. En el mundo nadie podemos decir que somos perfectos. Por lo tanto, Moisés, si bien era un líder, era un hombre con su defecto, con su debilidad. En cambio, Miriam era una profetisa, era un líder de alabanza. ¿Se acuerdan? Hablamos en Éxodo 15, 20, 21. Ella tenía talentos, ella tenía capacidad para poder alabar y guiar, era música. Y Aarón era el interlocutor con capacidad de hablar con elocuencia. El motivo real, entonces, de que ellos hayan murmurado contra Moisés era debido a su arrogancia y además su envidia acerca del liderazgo que tenía Moisés. Ellos pensaban que yo también puedo ser líder, porque él siempre tiene que tener razón. Él no es el único líder aquí. Nosotros también hemos sido líderes, hemos sido todos nosotros utilizados por Dios, por lo tanto todos nosotros somos siervos de Dios. Por lo tanto, no solamente Moisés es el único líder aquí. Entonces, estaban ellos con esa arrogancia criticando lo que Moisés había hecho de casarse con una mujer cusita. Eso ya era un pretexto, y acá lo más importante es recalcar que la arrogancia y la envidia acerca de la autoridad de Miriam y de Aarón, ellos empezaron a retar contra la autoridad de Moisés, quien era el siervo elegido por Dios. Entonces, esto es otra rebeldía a nivel del liderazgo del pueblo de Dios, que empiezan a crearse en esta situación cuando ellos estaban en Hazerot. Bueno, ¿cómo resuelve entonces Moisés este tipo de problemas de reto? Cuando alguien empieza a retar, empieza a desafiar, empieza a criticar el liderazgo, el líder, entonces Moisés no enfrenta directamente con su pensamiento humano. Moisés no pelea con ellos, no discute con ellos, no abre una sola boca, simplemente él ora a Dios. Ora a Dios y espera a Dios que fuera el que intervenga en este tipo de problemas, relaciones entre ellos. Por lo tanto, si nosotros tenemos ciertos problemas relacionales entre matrimonios, familias, hijos, padres e hijos, vecinos, hermanos de la iglesia, en fin, nosotros tenemos que entender de que ese tipo de problemas relacionales no se resuelve humanamente, porque ese tipo de relaciones, ese tipo de rupturas de relaciones o ese tipo de roce de relaciones están siendo promovidas por el enemigo Satanás y sus demonios. El demonio es el que le pone en la cabeza de uno de sentirse agredido, de sentirse un poco arrogante, de sentirse que uno es alguien, por lo tanto, ¿cómo esa persona me va a hablar así? ¿Cómo me vas a contestar así? En fin, todo ese tipo de pensamientos le es dado porque el enemigo le está sembrando en nuestra cabeza, en nuestros sentimientos. Muchas veces, por eso cuando nuestros padres nos hablan algo y a veces los hijos se empiezan a enojar o se empiezan a enfadar,
porque se siente lastimado. Todo ese tipo de pensamientos está siendo dados por el enemigo, en realidad. Y es culpa de uno, entonces, que le haga caso a ese enemigo, a ese pensamiento que le está dando. O sea, no estamos echándole la culpa de nuestra falta al enemigo. Ojo, es diferente. Si no, el enemigo siempre nos engaña. Pero la responsabilidad es mía, el de aceptar o no, darle cabida o no a ese engaño del enemigo. Si yo le doy cabida a eso y yo acepto ese engaño y lo tomo, lo acepto, entonces ahí la culpa es mía, porque yo lo acepté, yo lo admití, yo le di cabida al enemigo. ¿Está claro? Lo mismo que pasó con Adán y Eva. El tentador siempre está. El tentador a nuestro alrededor, Satanás y sus demonios siempre están a nuestro alrededor, siempre tratando de inculcarnos pensamientos negativos en nuestra mente. Pero el que acepta es el que está pecando contra Dios. Porque el que aceptó, el que lo asimiló, el que dio cabida fue Adán y Eva. Por lo tanto, ellos pecaron. Pero si nosotros rechazamos ese engaño del enemigo, lo reprendemos, lo expulsamos, entonces ahí somos victoriosos. No le damos cabida, no somos engañados. Muchas veces el enemigo te engaña, diciendo, no, hoy estás cansado, no vayas al estudio, ¿cómo vas a participar en el estudio? Cosas así, por ejemplo, son los engaños. Hoy es muy tarde, demasiado tarde. Constantemente nosotros tenemos que advertir y ser conscientes de que nosotros estamos constantemente siendo atacados aquí en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, en nuestras emociones también, por el enemigo Satanás y sus demonios. A veces el enemigo Satanás y sus demonios nos da sentimientos de depresión, sentimientos de tristeza, sentimientos de inesperanza. Decimos que mi vida acabó, mi vida ya terminó, soy miserable, ya no hay más futuro para mí, ¿qué será de mí? Todo ese tipo de pensamientos negativos es lo que pone el enemigo en nuestra cabeza y tenemos que empezar a rechazar eso. Lo mismo pasó a Miriam y a Aarón, quienes ellos dieron cabida que el enemigo les pusiera este sentimiento y pensamiento de arrogancia y de envidia contra la autoridad del siervo de Dios, que en este caso es Moisés. Bueno, entonces esta palabra nos enseña muy bien cómo nosotros debemos enfrentar al enemigo y qué tipo de lucha tenemos que hacer. Esta lucha espiritual no es de carne y hueso, no se derrama sangre, sino aquí estamos luchando contra espíritus malignos que nos empieza a atacar aquí en nuestra mente y aquí en nuestro corazón, en nuestros sentimientos o en nuestros razonamientos. Por lo tanto, la Biblia dice, antes que nada, cuida de tu corazón porque de él mana la vida. Por lo tanto, debemos ser conscientes de tratar de defender nuestro corazón ante el ataque del enemigo. Pregunta número 2. Hermano Aldo, por favor. ¿Cómo trató Dios a Moisés a diferencia de otros profetas? De pronto el Señor le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres a la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levante entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así como mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente, sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Amén. Amén. Gracias, hermano. Fíjense aquí, entonces, Dios interviene entre esta relación y Dios le dice, entonces, ¿a quién? A Moisés, a Aarón y a Miriam, a los tres, dice que ustedes, por favor, salgan de sus carpas, salgan de sus casas y véngase a la tienda de reunión. La tienda de reunión es la casa de Dios, la presencia de Dios. Entonces los tres salieron y se fueron a la tienda de reunión. Entonces la nube que estaba arriba, encima de la tienda de reunión, ahí bajó y se paró frente a la entrada de ese recinto, ¿se acuerdan? El lugar santo. Entonces descendió en una columna de nube
y se detuvo a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando ambos se acercaron, solamente fíjense que Dios llamó a Aarón y a Miriam solamente, entonces le dijo, escuchen lo que voy a decir. Cuando un profeta, Dios generalmente a los profetas le revelaba la voluntad de Dios, ¿a través de qué? A través de visiones, a veces le daba sueños, entonces ellos podían saber acerca de la voluntad de Dios a través de sueños o de visiones. Y además le dice, esto no va a ocurrir así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Es decir, Dios le hablaba directamente a Moisés. Dice él, Dios, yo le hablo cara a cara, directamente y claramente y sin enigmas, sin vueltas. Y entonces él contempla a la imagen del Señor directamente, la presencia de Dios, y diciendo cómo se van a atrever a murmurar contra mi siervo Moisés, diciendo que Moisés era diferente a ellos. Era un siervo de confianza que es tan allegado y tan cercano e íntimo con Dios. Por lo tanto, que no traten de luchar contra el siervo Moisés. Entonces, esa es la advertencia que Dios le está dando. Aquí dice, entonces, a diferencia de los profetas a quienes Dios les revela su voluntad a través de sueños o a través de visiones enigmáticos, ellos, para que puedan entender los profetas acerca de la voluntad de Dios, muchas veces requería una interpretación de esas visiones o de esos sueños que Dios le había dado. Pero aquí Dios le está diciendo, mire, a Moisés yo le hablo directamente, con voces sin vueltas ni enigmas para resolver, desde que se enfrentó a Dios entre las zarzas ardientes, se acuerdan, en el monte Sinaí. ¿Por qué Dios entonces a Moisés le está dando indicaciones directas, sin vueltas? Porque para poder guiar a todo ese pueblo en el desierto, se requería un guía que pudiera rápidamente recibir las leyes de Dios, los mandamientos de Dios e instrucciones de Dios sin vueltas, claras, sin lugar a dudas, para que sin equivocaciones pueda transmitir al pueblo y que el pueblo pueda tomar acciones inmediatamente. No tenía tiempo de empezar a descifrar qué quiso decir Dios, a ver, discutir entre ellos cuál fue la verdad. No tuvo tiempo de hacer eso. Entonces Dios necesitó hablarle directamente y claramente al pueblo, decir, hagan esto, y no hagan esto, no hagan esto. Y tendrán que unirse así, tendrán que formarse así. Entonces todas esas palabras tenían que darlo directamente y sin enigmas, sin simbolismos. Por ese motivo Dios tomó a Moisés como una bocina directa de Dios. Por lo tanto era el interlocutor, el que empieza a hablar al pueblo directamente, para lo cual Moisés tuvo que escuchar frente a frente, cara a cara a Dios. Aquí realmente la palabra cara a cara es una metáfora. Dios no tiene cara, ¿no es cierto? Moisés tampoco puede ver a Dios invisible. Lo que únicamente vio la presencia de Dios fue la gloria de Dios que empezó a encandilar cuando estuvo en el monte Sinaí. A eso se refiere. Y escuchó voces directos de Dios, escuchó voces claros de Dios. Por lo tanto, ese tipo de cosas solamente ha ocurrido con Moisés. Por lo tanto, está diciendo, ustedes simplemente son profetas. Tal vez ustedes habrán tenido sueños o a veces se les habla a través de visiones, pero este caso es diferente. Moisés es mi siervo de confianza, es mi mano derecha, así que no desafíen contra él. No se atrevan a murmurar contra él, porque Dios lo está defendiendo a Moisés y también está enojándose con ese tipo de quejas y murmuraciones y retos y desafíos contra Moisés. Y por causa de que Moisés era un hombre humilde, dijimos que la humildad era dejar atrás la voluntad de uno y ser obediente a la voluntad de Dios, es de esa manera él ganó la confianza de Dios en toda su casa, dice. En toda su casa se refiere, la casa de Dios en este momento era el tabernáculo, era la tienda de reunión. En todo lo que hacía en esa tienda de reunión y en todas las obras que Dios hizo desde que sacó al pueblo de Israel desde Egipto, en todo ese trayecto, en toda su obra, en todo el ministerio de Dios, fue el hombre de confianza de Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre humilde. No fue nunca arrogante, siempre fue al pie de Dios,
se postró ante Dios, nunca dijo, yo pienso o que yo no estoy de acuerdo, siempre él dijo, sí Señor, lo que tú digas, Dios, tú eres mi rey. Entonces esta postura de Moisés, la humildad de Moisés en su vida, en llevar las situaciones, esta relación con Dios era mucho más íntimo y directo y abierto con Dios. Esto es lo que ha llegado a hacer a Moisés un siervo muy especial para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, lo que Dios quiere hoy día de un siervo de Dios, y que todos nosotros quiere que seamos un siervo de Dios de alguna manera, y quiere que seamos hombres humildes, hombres quienes le damos prioridad a la voluntad de Dios encima de nuestra voluntad o de encima de nuestros deseos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos como líderes, y esa manera es lo que se llama que somos hombres humildes. Y esta es la humildad del cual habla la Biblia. La Biblia es obedecer a la voluntad de Dios y dejar atrás la voluntad de uno. Y el ejemplo, además, en el Nuevo Testamento de esta humildad es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús mismo dijo, mis yugos son livianos y yo soy humildes y yo soy apacible e humilde, por lo tanto ustedes, por favor, aprendan de mí. Esta humildad de Jesucristo, porque Él dejó atrás, siendo Dios, dejó su voluntad y obedeció a la voluntad del Padre en venir a morir en la cruz para hacer la voluntad de Dios, porque de esa manera pudo salvar a la humanidad del pecado. Y Dios quiere que todos nosotros hoy día demos esta prioridad a Dios. Aquel que realmente da prioridad a Dios se llama hombre humilde. Entonces, vamos a ver entonces cómo se manifestó esto. A ver, hermana Lucero, por favor, con esta pregunta número 3. ¿Cómo manifestó Dios su ira sobre Miriam? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó, tan pronto como la nube se apartó de la tienda. A Miriam se le puso la piel blanca como la nieve y cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Amén. Fíjense que inmediatamente cuando la nube se fue, dejó a ellos, Miriam inmediatamente se puso la piel blanca, dice, blanca como nieve. Toda la piel quedó blanca, cubierto de escamas blancas. Eso es cuando la lepra empieza en un estado avanzado, ya empieza la piel a descamarse. Una cosa interesante aquí es que Miriam había criticado a una mujer de piel morena y ella se está quedando completamente blanca. Pero esa apariencia blanca no es sana, sino es enferma. Por lo tanto, es irónico. No importa el color de la piel, sino el estado de uno, si está enfermo o no, si está enfermo de salud o no, o si está enfermo de espíritu o no. Como así, es más importante el estado de fe ante Dios que la apariencia externa de uno. Por lo tanto, Dios le está diciendo, tú estás criticando porque por la apariencia de esa mujer, bueno, ve que tú eres blanca, quieres que sea piel blanca, bueno, ahí tienes blanco. Pero la blancura es un castigo. Aquí podemos ver que Aarón no fue castigado, porque su papel también fue secundario en esta rebeldía. Y Aarón tenía que ser como sumo sacerdote, tenía que cumplir ciertas tareas ante el pueblo, por lo tanto Dios no lo ha castigado. Castigó solamente a Miriam, lo cual sirvió de un ejemplo también para que Aarón se arrepintiera de su falta o de ese intento de querer rebelarse contra la autoridad de Moisés, pero el castigo solamente a Miriam, que fue que lideró esta rebeldía, también fuera suficiente para hacer arrepentir a Aarón también. Entonces aquí podemos ver cuando Miriam quedó la piel todo blanca como la nieve, y en ese momento Aarón se volvió hacia ella, se volteó y se vio a ella y vio que tenía una enfermedad infecciosa. El que tenía que determinar si era una enfermedad infecciosa de piel, ¿se acuerda quién era? Era el sumo sacerdote, era Aarón. Y Aarón mismo, que era el sumo sacerdote, determinó que era una enfermedad infecciosa de acuerdo a las pautas que Dios le había dado de determinar si era maligna o benigna. Y era una enfermedad infecciosa. De hecho, la tarea, por ejemplo, era de discernir enfermedades de la piel ordenado por Dios
y determinó, según la palabra de Dios, que Miriam tenía una enfermedad infecciosa. Así, el pecado de rebeldía y la desobediencia contra la autoridad del siervo de Dios, o sea, la desobediencia contra el siervo de Dios es también desobediencia contra Dios, y esa desobediencia es algo contagioso, es algo infeccioso. Tanto espiritualmente es contagioso a la comunidad. Por lo tanto, el castigo a Miriam tuvo que darse así para que realmente fuera un ejemplo suficiente para todos de que la rebeldía contra Moisés podía contraer castigo de Dios, que Dios no se alegraba con ese tipo de rebeldías o ese tipo de desafío contra la autoridad del siervo de Dios, quien es Moisés. Por lo tanto, Dios solamente castigó a Miriam, pero sirvió de ejemplo y sirvió de advertencia al pueblo en general de no desafiar contra la autoridad del siervo de Dios, quien es el líder Moisés. Así manifestó Dios su ira sobre Miriam. Dios no estaba contento con esa postura de Miriam. Pero bueno, ¿qué gracia dio Dios? Hermana Yuri, por favor, con la pregunta número 3. ¿Qué gracia le dio Dios a Miriam luego de escuchar el ruego de Moisés? Pero ¿cómo la ha entrenado? Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés rogó al Señor: oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Él le confine 7 días fuera del campamento, y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Vamos a un poco analizar estas palabras de Moisés o estas oraciones de Moisés. Fíjense, Moisés dice: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. Y aquí Moisés mismo, él está incluyéndose como un pecador también, uno más, entre esta rebeldía. No está echando culpa solamente a Miriam y a Aarón, sino él también está incluyéndose delante de Dios también esta falta, porque él también no se considera justo, sino también él humildemente considera siempre pecador delante de Dios. Por lo tanto, él se incluye dentro de ellos y empieza a rogar y pedir a Dios que le perdone ese pecado que ellos han cometido. Él también. Entonces, esta postura de Moisés realmente es recalcable. Moisés en su oración incluye también a sí mismo como pecador y ruega a Dios que la perdone y sane a Miriam, a su hermana. Y aquí podemos ver el corazón de un líder siervo de Dios, quien a pesar de recibir difamaciones, críticas, no le importa, no discute con ellos, sino busca el perdón de su pueblo ante Dios, incluyéndose a sí mismo también como pecador ante Dios. Él es el que intercede y es el que se pone en el lugar del pecador para pedir el perdón de Dios. Esto es la verdadera humildad. Y Dios quiere que a través de esta lección podamos aprender cuál debería ser la postura del verdadero líder, siervo de Dios o cualquier pueblo de Dios, quien considera a sí mismo pecador y el que lucha y ora por el pecado de otra persona y se pone en su lugar para defenderlo. Lo mismo hizo Jesucristo en la cruz. Él es quien intercedió por los que estaban echando la suerte por quien se quedaba con la túnica de Jesucristo. Y Jesús dijo: perdónalo, Señor, ellos no saben lo que está haciendo. Por lo tanto, debido a que son ignorantes, perdónalos, por favor. Y esta manera del líder de buscar el perdón del pueblo, el que ellos fueran perdonados por la obra de Cristo, ese debía ser la postura del verdadero líder, como fue en este caso Moisés. Y aquí habla acerca de escupir en la cara, ¿no es cierto? Porque acá dice, cuando Moisés ruega que le perdone y no permita que quede Miriam como un bebé mal nacido de la vientre de su madre, todo deshecho, perdónala, sánala, dice. Así Moisés le ruega con todo corazón al Señor. Y entonces el Señor responde de esa manera: si su padre le hubiera escupido el rostro,
no habría durado su humillación 7 días. ¿Qué es esto? Bueno, en la antigüedad Dios le había dado un precepto en el cual si alguien de la familia cumple un pecado, no un pecado grave, fatal, en el cual sí hay que apedrearlo, matarlo, como en el caso de no cumplir el día de descanso de Dios, por ejemplo, en el caso de cometer adulterios, eso era sentencia de muerte directo. Pero en caso de pecados leves, en caso de no cumplir la palabra, en caso de no cumplir los preceptos de Dios, algo leve, en ese caso, ellos podían deshonrar a esa persona escupiéndole en la cara o quitándole las sandalias o los calzados. Por ejemplo, esas eran instrucciones precisas que Dios le había dado y que están en Deuteronomio 25:9. Si ustedes después pueden ir a ver este versículo de ahí, Dios le dice, cuando un pariente comete pecados leves, debía escupir en la cara para que reconozca su vergüenza y durante 7 días debía arrepentirse. Quedaba confinado, quédate encerrado, no salgas, no enfrentes personas, quédate pensando en tu falta y recapacítate. En caso para que haga eso, para que se denigre de esa manera, Dios le había dado esa orden. Y Dios le está aplicando esta ley en el caso a Miriam también. Por eso Dios hace referencia a ese precepto. Por ejemplo, si su padre, por la falta de Miriam, le hubiera escupido en su rostro, entonces se habría quedado 7 días en humillación. Por lo tanto, haz lo mismo con ella, que está en este momento, si bien no quedó escupida, pero quedó con la ira de Dios, con toda esa enfermedad de lepra en su piel, pero ahora que se quede confinada durante 7 días fuera del campamento, porque el leproso no podía quedar dentro del campamento, tenía que estar alejado a una cierta distancia del campamento, para que ella pase fuera del campamento. Entonces dijo que la dejara confinada durante 7 días y después de eso, Dios dice, le será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. Seguramente ella quedó muy arrepentida de la falta que había cometido durante 7 días. Y la palabra, el número 7, dijimos, es un número completo, es un número que debe estar ella completamente arrepentida. Entonces el pueblo no se puso en marcha y la esperó hasta que ella se reintegró, dice. Hasta eso, el pueblo no se marchó, no la dejó, no la abandonó, sino esperó que ella se arrepintiera y volviera, se reintegrara nuevamente a la comunidad. Dios hasta esa gracia del perdón le ha dado, y en realidad todos nosotros somos como Miriam, porque nosotros, nuestra cara, nuestra apariencia no está tan leproso como Miriam, pero sí nuestro espíritu estaba tan leproso como Miriam. Nuestro espíritu estaba totalmente deformado, estaba totalmente mal formado ante Dios. Nuestros pensamientos estaban deformados, nuestras costumbres estaban deformadas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, totalmente estaban deformados y fuera de la voluntad de Dios. Pero después del arrepentimiento, después de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha limpiado con su sangre, nosotros ahora quedamos, después del arrepentimiento completo, no por los 7 días del término, sino que fuera un arrepentimiento genuino, auténtico, puro, completo, verdadero. Entonces hemos sido perdonados, limpiados con la sangre de Cristo. Y esto que está haciendo Dios a Miriam es que todos nosotros hemos sido limpiados de esa manera. Por lo tanto, Dios está aplicando esta ley de Deuteronomio 25:9 para su completo 7 días de arrepentimiento de Miriam, en el cual entonces ella se reintegra sana y salva, y el pueblo recién entonces partió de Hazerot, y donde se fue de vuelta, acampó nuevamente en el desierto de Parán. No se sabe si fue exactamente en el mismo lugar cuando ellos estuvieron comiendo codornices, pero es algún lugar otra vez del desierto de Parán. Volvieron otra vez a Parán y ahí otra vez Dios empieza a entrenar a este pueblo y prepararlo para que puedan entrar a la tierra de Canaán. Entonces vamos a dejar aquí y termina aquí el capítulo 12. Viendo otra vez el mapa, nosotros vemos que entonces ellos estaban aquí en el desierto de Parán, regresaron a Hazerot, por eso pienso que Hazerot ya no es aquí, es algún lugar más
creo que es algún lugar más cercano aquí, y luego volvieron a acampar, a dirigirse a Parán. ¿Por qué? Parán es un lugar donde está justo antes de la entrada a Canaán, que en ese momento es aquí, pero ellos primeramente van a tener que acampar en Kadesh Barnea en algún momento futuro. Por eso tenía que estar preparándose. Dios lo entrena en este desierto de Parán. Pero hoy sabemos que otra vez de Hazerot vuelven al desierto de Parán, que vamos a continuar en el capítulo 13 de la semana próxima. Y vamos a tratar de sacar en limpio con todo esto, a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de este pueblo codicioso y de estos líderes que desafía contra la autoridad del siervo de Dios. Dijimos que en el libro de Números está lleno de desobediencias y rebeldías a la palabra de Dios. Tal vez como éramos nosotros. Nosotros siempre estábamos siendo desobedientes, siempre siendo rebeldes, siempre queriendo vivir nuestra vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Es lo que nosotros somos actualmente. Por lo tanto, la palabra de Dios, por parte del pueblo de Dios, nosotros somos desobedientes, éramos desobedientes. Y es un poco, el Números muestra nuestra manera de ser. Entonces Dios les enseña esta humildad que se traduce como la obediencia a la palabra de Dios, y esta humildad los hace santos para que el pueblo se llene del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios Todopoderoso se pueda manifestar en sus vidas. Nosotros siempre decimos, ¿por qué Dios no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios es santo, el Espíritu Santo de Dios no puede estar en mi vida manifestando su poder y su gloria. ¿Por qué? Porque todavía no soy santo. Entonces tenemos que empezar a ver en nuestra vida, de acuerdo a la palabra de Dios, qué parte le estoy fallando a Dios, qué parte no le estoy cumpliendo, qué parte no le estoy dando prioridad a Dios, qué parte todavía sí estoy siendo terco con mi filosofía de vida, con mi forma de pensar, con mi forma de llevar adelante mi vida, de acuerdo a mi manera. Bueno, eso es falta de humildad. Aquí la humildad es dejar atrás mi manera de pensar, mi manera de llevar mi vida, sino dejar que Dios sea el que venga a manifestar en mi vida porque yo obedezco la palabra de Dios. Bueno, esa es la humildad que Dios quiere que aprenda, y de esa manera Dios va moldeando al pueblo de Israel en el desierto de Parán, en todos estos lugares, para que de esa manera ellos sean obedientes, porque para que ellos puedan luchar y entrar a ganar la batalla en la tierra de Canaán, el factor importante era la obediencia a la palabra de Dios. Por eso Dios, usted sabe que Jesús dijo en Mateo 11:29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Jesús fue humilde de corazón y fue apacible. La palabra apacible significa ser obediente, y humilde de corazón también significa dejar atrás el deseo y la voluntad de uno, para que de esa manera es que nosotros hallemos descanso en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque si Dios es quien gobierna nuestra vida, hermanos, recién nosotros vamos a hallar paz y gloria y paz y armonía en nuestra alma, porque Dios es el que gobierna mi vida. Siempre cuando yo adelanto mi voluntad y quiero hacer las cosas a mi manera, siempre fallo, siempre me equivoco y me doy cuenta que siempre termino en medio de problemas y en medio de dificultades. Pero si nosotros dejamos atrás nuestra voluntad y dejamos que Dios se mueva, el Dios Todopoderoso se mueva en mi lugar, el Dios del milagro hará el milagro, porque nuestro Dios es un Dios del milagro. Amén, hermanos. Así que confíen en Él y dediquen su vida enteramente a Él para hacer su voluntad, buscar primeramente su reino y su voluntad. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos, y agradecer al Señor para terminar esta lección. Padre Dios, Santo, Todopoderoso Rey, agradecemos nuevamente tu presencia y tu palabra maravillosa. Y agradecemos, Señor, por la forma como tú eres, mi Dios. El de seguir entrenando y moldeando a tu pueblo como tú lo estás haciendo hoy día a nosotros a través de tus palabras,
para que nosotros como ese pueblo de Israel vayamos moldeándonos a tu voluntad y que podamos dejar atrás nuestra voluntad y que tu voluntad sea lo primero por encima de nuestros deseos, para que de esa manera seamos un pueblo humilde y obediente. De esa manera podemos experimentar el milagro, el poder maravilloso y tu gloria en nuestra vida, Señor. Padre Dios, glorifícate en nuestra vida, glorifícate en todos tus hijos en esta noche. Bendícelo en el nombre de Jesús, para que sigan siendo fiel y humildes, obedientes a tu palabra, Señor. No permitas que sean engañados, no permitas que le den cabida a los engaños del enemigo, sino que sean fiel a tu palabra, Señor, y que pase lo que pase, y que vean lo que sus ojos vean, siempre sean fieles y obedientes a tu palabra y ser humildes como Cristo fue por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en nombre de nuestro Señor y Salvador, quien entregó su vida en la cruz para ser humilde, para hacer la voluntad del Dios Padre, y esa voluntad de obediencia fue hasta la muerte en cruz, para que ante ese nombre maravilloso de Jesús, toda rodilla se doblegue y todos los hombres de la tierra, hasta los ángeles del cielo y hasta todos los demonios debajo de la tierra, obedezcan y dobleguen su rodilla ante el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos esta noche, Señor, que toda obra del enemigo en la vida de nuestros hermanos, de tus hijos, sean expulsados para siempre. Todo tipo de engaños sean fuera de nuestra mente. No aceptamos engaños del enemigo. Seguiremos siendo fieles a tu palabra. Seguiremos buscando primeramente, pase lo que pase, a pesar de nuestro cansancio, a pesar de nuestra debilidad, seguiremos luchando para hacer tu voluntad y para glorificarte, Señor, en busca de tu voluntad. Seguiremos estudiando tu palabra, seguiremos meditando, seguiremos poniendo en práctica y en obra para tu gloria, Señor. Que solamente tu nombre, Jesús, sea glorificado a través de nuestra vida, para que solamente recibamos la bendición que viene de tu mano poderosa desde lo alto. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.